Eso, entonces muchas gracias Linda por querer compartir con nosotros tu investigación. Okay, I'm going to share my screen. Yeah. Well, I'm going to actually give my presentation in Spanish. I just want to apologize before I start that my Spanish isn't as good as it should be. I learnt most of my Spanish through reading 16th, 17th century documents, so it tends to be a bit antiquated. But I'm going to read it in Spanish, and I hope you'll understand me. And I think when we finish, I'm happy to talk in Spanish or in English. Primero me gustaría agradecerle por la oportunidad de presentar mi investigación sobre boticarios en Lima durante el periodo colonial. El nodo GeoPAM, denominado Americanización de Saberes, tiene como objetivo estudiar la transmisión, traducción y apropiación de saberes americanos y los actores involucrados en estos procesos. En este sentido, mi investigación es algo diferente. No quiero mostrar cómo los españoles usaron el conocimiento nativo, pero en algunos casos mostraron poco interés en él. En esta ponencia, yo demostraré cómo los boticarios de Lima tenían poco interés en adoptar las plantas y minerales nativas y sugeriré por qué fue así. Hace unos años publiqué una monografía intitulada Making Medicines in Early Colonial Lima, Perú, Apothecary Science and Society, que también ha sido publicado, como dice Mariana, en español por el Instituto de Estudios Peruanos. Es mucho más barato tener el libro de ahí, de Brill, ¿no? Llamado Preparando Medicinas en Lima durante el temprano periodo colonial, Boticarios, Ciencias y Sociedad. Esta monografía tuvo su origen en un libro anterior que publiqué con Susan Minchin, titulado From Capture to Sale, The Portuguese Slave Trade to Spanish South America in the 17th Century, en lo cual examinamos los medicamentos y las prácticas médicas que estuvieron involucrados en el tratamiento de esclavos africanos, tanto durante su transporte de Senegambia a Perú como en Lima. A partir de este estudio anterior, me interesé en la historia de la medicina y especulé que una conjunción de condiciones políticas, culturales y ambientales en Perú favorecía la experimentación temprana con materia médica nativa y que la práctica en Perú podría haber sido más progresiva. Explicar lo que quiere decir como progresiva más adelante, y que la práctica médica en Perú podría haber sido más progresiva que en España en ese momento. Elegí centrarme en los boticarios porque, más que otros médicos profesionales, fueron fundamentales para suministrar medicamentos y, a diferencia de los médicos, tenían en sus manos las materias primas con las que podían experimentar y, por lo tanto, poseían el potencial de ser pioneros en el desarrollo de la medicina. Probablemente hay algunos de ustedes que no estarán muy familiarizados con el carácter de la práctica médica en Europa en ese momento. Así que tengan paciencia mientras les presento un breve bosquejo. El Renacimiento tardío lo que denominaba era la medicina humoral. En ese entonces se creía
que las enfermedades se debían a un desequilibrio en los humores, lo que podía revertirse mediante la dieta, el sangrado y la aplicación de medicinas que actuaban como purgentes o eméticos. La mala salud era considerada como un castigo divino al pecado y por ende no requería de mayor explicación. La medicina humoral tenía como base una filosofía natural a la que se elaboró mediante el estudio de los textos clásicos. Sin embargo, por ese entonces estaban surgiendo nuevos enfoques en la práctica médica asociado a los nombres de los químicos como Paracelsus y Jan Baptista van Helmont, entre otros. Estos sostenían que la enfermedad era provocada por un factor externo al cual se podía identificar y el maltratarse mediante la observación y la experimentación. Por lo tanto, para los paracelsianos, el desarrollo del conocimiento médico consistió en descubrir las virtudes de las plantas, los animales y los minerales, y también su valor terapéutico a través de la experiencia y práctica personal. Esto es en lugar de estudiar textos clásicos. Estos métodos de experimentación fueron esenciales para el desarrollo de la ciencia y medicina específicamente. Los métodos empíricos que adoptaron los químicos cuestionaban la filosofía natural existente, la cual tenía como base las interpretaciones cristianas de textos clásicos, efectuado principalmente por clérigos o por estudiosos que trabajaban en instituciones aliadas a la Iglesia. Por ende, toda oposición a la filosofía natural predominante podía ser considerada un ataque al cristianismo mismo. Es más, los métodos empíricos promovidos por los paracelsianos se basaron en la alquimia medieval y se centraron en la transformación de minerales, especialmente antimonio, mercurio y azufre, utilizando técnicas de destilación, calcinación y sublimación. Los humanistas consideraron que estos métodos eran cercanos a la brujería. Fue por estas razones que la Iglesia Católica se opuso a lo que se llegaría a conocer como paracelsicismo, especialmente durante la Contrarreforma, cuando la Inquisición buscó aplastarlo. Reconozco que el impacto de la Contrarreforma y la Inquisición es en el desarrollo de la medicina y, de hecho, ciencia en general en España. Es una cosa para debatir. Pero en lugar de explorar esto, yo quiero solo indicar que hubo enfoques competitivos, moralismo versus paracelsianismo, que estaban afectando la práctica de medicina en España, Lima y las colonias españolas en general. Al estudiar la práctica médica en Lima, por lo tanto, me interesó ver en qué medida los médicos se adhirieron a las prácticas humorales tradicionales o encontrando con un vasto mundo natural nuevo de plantas, animales y minerales, y también diferentes tradiciones curativas, comenzaron a experimentar en la preparación de medicamentos. Me interesa especialmente si los ricos recursos minerales de la región, particularmente los minerales como el mercurio, antimonio y el azufre, impulsaron el uso más extenso de métodos químicos.
Además, plantea la hipótesis de que, si bien las actividades de la Inquisición pueden haber restringido la introducción y circulación de textos médicos progresivos por parte de la Inquisición en España, puede haber alentado a algunos médicos progresistas a emigrar a Hispanoamérica para escapar de un entorno intelectual conservador y practicar más libremente. Esto puede haber sido particularmente cierto en el caso de los médicos de herencia judía o musulmana, que se habían convertido a cristianos, como sabe, llamados conversos, ya que eran particularmente vulnerables a los cargos de herejía. Si bien la distancia entre Perú y España podría haber sido un destino deseable para los migrantes, a pesar de que se estableció un tribunal de la Inquisición en Lima en 1570. Como revela el libro, muchas de mis ideas originales demostraron tener base limitado, al menos durante el periodo estudiado, que es hasta el medio del siglo XVII. Uno de los hallazgos que exploré en esta ponencia es por qué durante este periodo los boticarios mostraron poco interés en la materia médica nativa. Bueno, antes de seguir, quiero decir algo sobre las fuentes en las que se basa este estudio. Quizás sorprendentemente para este periodo, hay algunas fuentes muy ricas para el estudio de la farmacia. Aquí quiero decir algo sobre 3 tipos de documentos que utilicé en mi estudio. No sé si se puede ver, no se puede ver todas las letras, ¿no? Pero esto es un registro comercial de un envío de medicamentos a Perú. El libro primero se basa en detalles del contenido y destino de las cargas de medicamentos, equipos y libros exportados desde España con las flotas de galeones a tierra firme entre 1583 hasta 1640, que están en el Archivo General de Indias en Sevilla. Mi investigación encuestó 350 barcos y encontró 249 envíos exclusivamente de medicamentos y 396 cajas de libros, de los cuales 53 y 75 respectivamente estaban destinados a Lima, mientras muchos más probablemente pasaron a Perú a través de Cartagena y Portobelo. Esto es el documento como es. Esto es un transcrito, no sé si puede ver las letras o son. Ok. Ese tipo es como uno de los envíos que tengo como 250 tipos de estos, que hay una lista de cada medicamento, simples, porque no son medicamentos complejos. Estos fueron enviado desde Juan Jiménez a un boticario en Sevilla, al boticario en Lima, Pedro de Bilbao, que fue uno de los más importantes en Lima, en 1607. Es muy detallado, esto es solo una página, ¿no? Esto, el segundo, es una lista de libros perteneciente a Juan Sánchez, un boticario que estaba migrando
de Sevilla a Lima en 1591. Este es el transcrito de estos. Estos son los libros. Esto puede ser marginal a una discusión de materia médica nativa, pero es muy útil por dos razones. Primero, los tipos de productos y libros que se importan proporcionan información sobre el carácter de la práctica médica en este momento y por lo tanto arrojan luz sobre cómo los médicos pueden abordar la materia médica nativa. En segundo lugar, el volumen de las importaciones puede sugerir si podrían satisfacer la demanda local y como una escasez podría actuar como un estímulo para la búsqueda de remedios locales. Porque este es un tipo de información. Otra fuente que usé fue inventarios de farmacias en hospitales y boticas o boticas que son de boticarios, ¿no? Que se encuentran principalmente en testamentos y casos legales. Los inventarios de farmacias no son abundantes, en gran parte porque los boticarios en sí mismos no eran muy numerosos. Pero hay también libros de cuentas de los hospitales que también detallan los artículos comprados para la farmacia de proveedores locales. El siguiente documentos es una lista de medicamentos o una página de una lista de medicamentos y equipos importados para el Hospital de Santa Ana en Lima cuando se fundó en 1551. Esto se encuentra en el archivo notarial del Archivo General de la Nación del Perú. Son muy detallados cada medicamento, la cantidad y también el precio a la derecha. El tercer tipo de documentos fueron reclamos legales por medicamentos dispensados. En Lima, los medicamentos suministrados por boticarios a menudo se dispensaron a crédito en lugar de efectivo. Como tal, los pacientes pueden deberles sumas considerables a los boticarios, especialmente si tenían una enfermedad prolongada. El procedimiento seguido para cobrar las medicinas y recuperar deudas era como sigue. Un médico expedía una receta de medicinas, las cuales eran entonces suministradas por un boticario. El cliente, por lo general, no les pagaba de inmediato, pero a su entrega firmaba la receta reconociendo haberles recibido. Los recibos firmados o vales que no indicaban el costo era guardado por el boticario como evidencia de las medicinas que había entregado. Un boticario, Bartolomé Díaz Cabeza de Vaca, guardaba los recibos de distintos clientes y unidades domésticos en distintos cordeles. Yo creo que son un poco como equipos, ¿no? Es interesante. Que al momento de su muerte contó con 195 cordeles con vales. Esto es un tip. Esto es una lista de medicamentos que había dispensado un boticario Bernardo Gil a una persona que se llama Juan de los Ríos. Esto es un tipo de la lista, muchas veces son de muchas páginas, al cual algunas veces, pero no todo, están acompañados por los vales. Esto es un tipo de
las valles. Esto es una receta. Esto es interesante. Se dice que se sirve de mandar hacer la purga que sea liviana, porque es para una niña de 7 años. Horrible. Pero está firmado por Juan de los Ríos, aquí, que dice que ha recibido este medicamento. El segundo es otro que es interesante porque muestra el uso de cañofístula. Probablemente este cañofístula fue nativa. Estas listas suelen ser bastante extenso. Examiné 16 reclamos que incluían 30,000 medicamentos suministrados a personas de élite y unos 2,000 prescritos para tratar a los esclavos de la esclavista Manuel Batista Pérez. Ok. Estamos now en punto de con el análisis y conclusiones. A tratar de evaluar si la práctica médica en Lima podría ser más progresiva que en España en ese momento, que es experimental y que usa medicamentos químicos, examiné 3 cosas. Primero, los tipos generales de medicamentos empleados. Segundo, el uso de minerales asociado con la medicina química científica. Y tercero, la adopción de materia médica nativa. Primero, un examen de los medicamentos importados y dispensados indica que predomina la medicina humoral. Esto lo sugiere el predominio de los pujantes, tanto entre las importaciones de materia médica como entre las contenidas en las farmacias. Las cargas de España estaban dominadas por simples gomas, resinas, aceites y minerales. De los simples, en las 3 cargas, estos son unos ejemplos muy típicos, en las 3 cargas indicadas aquí, dominan la escamonía, el ruibarbo, el acíbar, aloe, el hongo agárico, que representan entre 50 y 60% de los vegetales simples importados por valor. Es de destacar que el manual elaborado para el uso de Boticarios por Antonio de Robles Conejo, que fue un médico español afincado en Perú a fines del siglo XVI, enumeró en primer lugar el ruibarbo, seguido por otros pujantes, rapóntica, agárico, turbit y polipodio. Esto es el portada de su libro, manuscrito que está en Jardín Botánico, en el archivo del Jardín Botánico en Madrid. No está, nunca ha sido publicado. Es un documento increíble. El primer medicamento o simple que figura en el portada es el ruibarbo. El dominio de los pujantes continuó en el siglo XVII, pero la cena, hoja de sen, sobrepasó el ruibarbo y la escamonía como el pujante más importante, aunque los 2 últimos todavía se importaron en pequeñas cantidades. Aunque Michoacán, una planta nativa de México, lo reemplazó en cierta medida, no se usó tan ampliamente como la cena y la cañofístula. A fines del decado 1590, el Hospital de Santa Ana compraba regularmente grandes cantidades de cañofístula
probablemente la mayor parte cultivada localmente. Ok, el segundo tema es cómo adoptaron minerales y productos químicos. Los eruditos que abogaron por el empleo de métodos experimentales los desarrollaron a partir de los métodos químicos utilizados por los alquimistas. El antimonio, en particular, que era una fuerte pujante, se asoció con las nuevas formas experimentales de medicina, y hay mucho de antimonio en el Andes, ¿no? La experimentación con métodos químicos ha sido alentado en Perú por los ricos depósitos de plata en los Andes, que a menudo iban acompañados de plomo, azufre, arsénico y antimonio. Una diferencia clave entre los galenistas o humoralistas y los paracelsianos fue que estos últimos abogaban por el uso interno de minerales, mientras que los primeros solo los envían externamente en ungüentos y en plastos. Según Antonio Robles Conejo, escribiendo en Perú, el antimonio no solo se usaban externamente, sino también internamente, como pujante, con quizás 10 o 12 o incluso 15 granos en un solo dosis. Otro ácido mineral tóxico promovido por Paracelso fue el solimán. Esto fue ampliamente utilizado externamente para el tratamiento de la sífilis en forma de unciones, que en el Hospital de Santa Ana estaban siendo aplicados por esclavos africanos. Los hospitales de Lima, casi todos los empleados ahí son esclavos africanos. Otros minerales frecuentemente utilizados fueron el azufre de arsénico, propiamente, y el azufre de arsénico rojo, regialgar. Estos eran muy tóxicos y generalmente se aplicaban externamente. Sin embargo, estas sales minerales y solimán estaban ampliamente disponibles en la medida que ya en 1551 el Cabildo de Lima consideraba necesario prohibir la venta de solimán y sulfuro de arsénico a cualquier esclavo y limitarlo a españoles mayores de 15 años, porque algunas personas habían muerto por tomarlo. A pesar de las observaciones de Robles Conejo y la legislación, mi análisis de los medicamentos recetados sugiere que los minerales se emplearon más que en España, pero que todavía se usaban principalmente para tratamientos externos, es decir, en ungüentos y en plastos, y no como medicamentos tomados internamente. Durante el tercer tema, que es actualmente el título de esta ponencia, quiero ver cómo los boticarios usan plantas nativas americanas. Mi análisis estadístico de las importaciones de medicamentos sugiere que no lograron satisfacer la demanda local y que mucha materia médica debería haber sido adquirido localmente de una amplia gama de fuentes. Sin embargo, existe poca evidencia de los inventarios de farmacias y libros de cuentos de hospitales de que se estaba empleando materia médica nativa. De hecho, las inspecciones de los jardines de hierbas de los hospitales los alentaron a establecer plantas del viejo mundo en lugar de plantas nativas. Por ejemplo, cuando se visitó el Hospital de Santa Ana en 1588, ordenó al mayordomo que asegurara de que siempre se contara con lechugas, coles, borrajas, perejil y otras hierbas
para el tratamiento de los enfermos. Una década más tarde, en 1599, el mayordomo informó que había supervisado el cultivo de lechugas, coles, rábanos, berenjenas y aval en otras legumbres y hierbas medicinales de borrajas, malvas, manzanilla y otras para la botica y cura de los pobres. La evidencia de los libros de cuenta de hospital y los medicamentos utilizados para tratar a los enfermos muestran que las únicas plantas americanas que se usan regularmente son la caña fístula como pujante y la sarsaparilla para el tratamiento de sífilis. Esto es el dibujo de sarsaparilla que está en el libro de Antonio Robles Conejo. Debido a la escasez de árboles en la costa del Perú, las gomas, resinas y aceites americanas también fueron prominentes, la mayoría importadas de México o a otras regiones más al norte, por ejemplo, de Nueva Granada. Se encontraron productos nativos en solo alrededor 7% de las reclamaciones legales. Esto se basa en un análisis de casi 30,000 medicamentos y el 9% de los utilizados para tratar esclavos africanos. Esta lista es los únicos plantas americanas que yo encontré en todas las fuentes que examiné. Son muy pocos. Algunos sí, como caña fístula, sarsaparilla, se mencionan muchas veces, pero otras como una vez, 2 veces, muy pocos. La ausencia de plantas nativas es muy sorprendente y no fue lo que esperaba, especialmente dado que los visitantes al Perú, especialmente el jesuita Barnabé Cobo, observaron y comentaron la amplia gama de plantas nativas disponibles y utilizadas por los pueblos nativos como con fines medicinales. Mi conclusión se hace eco en el estudio de Paula Ronderos, que no sé si sabe de una botica en Bogotá al mismo tiempo. ¿Qué puede explicar esta aparente ausencia de plantas nativas en los tratamientos médicos en ese momento? Esta lista son las explicaciones que yo propongo. Posiblemente hay otros. Primero, es posible una explicación, probablemente creo, menor, es que las plantas a veces fueron mal nombrados. Se observó en ese momento que los españoles tenían la propensión a dar nombres españoles a las plantas si poseían los mismos atributos físicos que los encontrados en España. Como tal, algunas plantas indígenas se describieron como de origen del Viejo Mundo, cuando en realidad eran plantas indígenas distintas o incluso plantas introducidas de África o Asia, que se habían extendido rápidamente y se habían establecido bien en una fecha temprana. Además, no está claro si las entradas para caña fístula se referían a la variedad americana o la verdadera caña fístula de origen asiático. Mientras que algunos bálsamos, résinos y trementina registrados en inventarios se mencionaron
genéricamente, lo que hace imposible saber si derivaron de árboles o plantas del Nuevo Mundo o del Viejo Mundo. Bernabe Cobo reconoció que muchas plantas nativas habían sido nombradas incorrectamente debido a sus similitudes con las europeas, y le preocupaba distinguir las plantas autóctonas de las que habían sido introducidos. En su historia del Nuevo Mundo, Cobo no solo describe las plantas con detalles precisos, sino que dedica a una sección completa a explicar los métodos que utilizó para distinguir las plantas nativas de las extranjeras. Esto incluyó examinar el origen de los nombres que se aplicaron a las plantas y entrevistar a antiguas personas nativas, así como españoles que habían estado presentes en los primeros años del dominio colonial. Segunda explicación. Creo que esto para mí probablemente más importante. Si bien la denominación incorrecta de plantas probablemente haya contribuido a una subestimación del uso de plantas nativas, otros obstáculos para su adopción probablemente fueron más significativas. Quizás el impedimento más importante desde la perspectiva de los médicos profesionales era que cualquier producto nuevo tenía que colocarse dentro del marco galénico. Cada planta nueva necesitaba ser probada por su olor, sabor y función terapéutico, así como evaluar su eficacia. Los boticarios que podrían estar interesados en usar productos nativos tenían pocas fuentes a las que recurrir para obtener orientación. Los manuales importados de Europa a veces incluían comentarios sobre las pocas plantas americanas que se habían estudiado en España. Sin embargo, sus cualidades humorales a menudo se disputaban. Por ejemplo, la sarsaparilla fue descrito por el famoso botánico Nicolás Nitreda Moléculas Monades como caliente y seca en el segundo grado, y por Francisco Hernández, trabajando en México, como frío y seco. Las discrepancias en las cualidades y la aplicación de diferentes medicamentos eran bastante comunes en ese momento y contribuyeron a una cautela general en el uso de productos americanos, tanto en América como en España, por temor al daño que podrían infligir. Como tal, los españoles generalmente preferían ser tratados como aquellos medicamentos con los que estaban familiarizados. Otro factor que explica el uso limitado de plantas nativas fue la falta de interés en cómo los pueblos indígenas empleaban la materia médica nativa. El proceso de adquisición de conocimientos acerca de las cualidades y el uso de las plantas nativas podría ser más fácil si los españoles hubiesen mostrado más interés por la forma en que los pueblos indígenas las empleaban. Sin embargo, hasta los mejores estudios etnográficos, como el de Bernabe Cobo, se concentraban en la búsqueda de sustitutos para los productos empleados en Europa, en lugar de aprender de los indígenas cómo se les podría usar. La renuencia a adoptar la materia médica, en particularmente entre el clero, tenía como base la percepción de que los productos nativos eran potencialmente nocivos y probablemente más importante, que estaban asociados con los rituales
y las creencias heréticas de los indígenas. De ahí que para usar los productos nativos en los tratamientos médicos debía previsárseles de su significado cultural. El jesuita Pablo José de Arriaga, quien estuviera involucrado en las campañas de extirpación de idolatrías en los Andes durante el temprano siglo XVII, aconsejó a los sacerdotes instruyeran a los curanderos populares para que si puedo quitado lo que es supersticioso y malo, si aprovechan de lo que es bueno, como es el conocimiento y uso de algunas hierbas y de otros simples de que suelen usar en sus enfermedades. De este modo, la naturaleza se convirtió en una cantera en la cual se podía extraer productos naturales a las cuales se colocaba dentro un marco galénico. Y de este modo se contaba con medicinas frescas a más bajo costo y mayor amplitud. Este enfoque, el uso de plantas para está consistente con la cosmovisión cristiana de la época, que considerable que la naturaleza había sido colocado por Dios para satisfacer las necesidades humanas. Momento. Some water. A pesar de esto, españoles muchas veces tenían respeto por las tradiciones curativas, pero ver ventajas de estatus social de no emplearlo. Aunque hubo preocupación sobre la importancia ritual de los tratamientos nativos y el posible daño que podrían causar, los españoles frecuentemente reconocían que algunos indios eran grandes herbolarios y que dentro de sus comunidades se les respetaba como licenciados. Por ello, los obispos congregados para el Segundo Concilio Limense 1567 a 8 consideraron en que a los curanderos nativos se podía dar licencia para que practican usando hierbas y raíces, siempre y cuando sus prácticas de curación hubiesen sido examinados por los obispos y se hubiesen eliminado toda palabra o ceremonia supersticiosa. El reconocimiento español del conocimiento y experiencias superiores que los indígenas tenían de las plantas nativas tal vez persuadió a los practicantes profesionales de medicina de dejarle el campo a ellos. Esto podría haber sido especialmente cierto los conversos, quienes podrían haber vacilado más en el empleo de productos nativos, porque eran más vulnerables al cargo de herejía y a ser llevados ante la Inquisición. Tomar distancia de los curanderos populares también tenía ventajas de estatus social para los practicantes profesionales. Quinto, explicación. Los practicantes de medicina no estaban dispuestos a adoptar las plantas nativas, sino que además los curanderos indígenas tampoco estaban dispuestos a revelar sus prácticas sanadoras. Para los curanderos nativos, sus conocimientos resaltaban a menudo esenciales para el poder y el estatus que tenían dentro de su comunidad. Semejante resistencia cultural a la relevación de los métodos curativos habrían
habría quedado reforzado por la experiencia de la conquista, el dominio colonial y el temor a la persecución. Esto fue particularmente cierto en los Andes del tardo siglo XVII y temprano XVII, cuando el lento ritmo de la conversión al cristianismo provocó el surgimiento de campañas de extirpación de las prácticas idólatras a gran escala. Y si bien la negativa de los nativos a revelar el conocimiento de las plantas medicinales pudo haber estorbado su adopción por parte de los practicantes profesionales de la medicina. Esto debía haberles alentado, en teoría al menos, a que experimentaron ellos mismos con las plantas nativas. Bueno, el último, localismo versus universalismo. Por último, podemos también ver la incapacidad para adoptar plantas nativas dentro del contexto del debate contemporáneo en torno a la influencia que la astrología tenía sobre el mundo natural, y si el uso de remedios locales o extranjeros era más apropiado. Se pensaba que la tez o el equilibrio humoral de una persona se veían afectados por las estrellas y el clima, y había una creencia en que los cuerpos de los españoles no debían ser tratados con plantas exóticas o extrañas, cultivados bajo una constelación distinta. Los paracelsianos, sin embargo, argumentaban a favor de la aplicación universal de remedios que fueran apropiados para el tratamiento de enfermedades particulares antes que para cuerpos diferentes. El hecho que los practicantes profesionales de medicina hayan seguido empleando la materia médica del viejo mundo en lugar de adoptar los productos medicinales nativos, sugiere que al comenzar del siglo XVII, los argumentos paracelsianos a la aplicabilidad universal de los remedios no estaban teniendo un impacto significativo sobre la práctica médica en Lima. Bueno, en conclusión, los boticarios licenciados en Lima a principios del periodo colonial utilizaron textos galénicos tradicionales y, contrariamente a lo que se esperaba, hicieron relativamente poco uso de la materia médica botánica local. Sin embargo, existe cierta evidencia de una mayor experimentación con minerales y productos químicos, aunque se emplearon principalmente en medicamentos aplicados externamente dentro de un marco galénico. ¿Qué puede explicar la prevalencia de medicina humoral y la lenta adopción de métodos experimentales en Lima colonial temprana? En el libro sugiere que fue el resultado de una conjunción de factores que incluyeron la dependencia del clero para la provisión de atención médica, segundo, la promoción de la medicina oral por la Inquisición y también por la regulación por parte del protomédico y la municipalidad. Que no tengo tiempo para decir más sobre este hoy. Pero quizás lo más importante fue porque las creencias humorales estaban profundamente arraigadas en la cultura popular española. Gracias. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias. Iniciamos entonces ahora la discusión. Teníamos un comentario de Sergio
que dice: buenos días, sugiero la consulta del libro de Luis Basto Girón, Salud y enfermedad en el campesino peruano en el siglo XVII. Dice, él extrae sus datos de los legajos de visitas, de idolatrías y otros documentos del archivo del AAL y trata de los métodos terapéuticos, patologías, personal médico, etc. Bueno, ¿dónde está publicado este libro? Buenos días. Buenas. Este libro está publicado, lo publicó el Fondo, bueno, el Seminario de Historia Rural Andina. Tuvo 2 ediciones. Luis Bastos Girón fue un gran consultor del archivo arzobispal y de hecho hizo un catálogo de las visitas eclesiásticas en la década del 40 que publicó en Documenta, y por eso él extrae rica documentación de visitas en la serranía, en la zona de influencia del arzobispado de la zona limeña. Y bueno, se enfoca en la salud y enfermedad de los indios. Entonces hay rica información, va a poder apreciarlo con uso de plantas y minerales para la Sierra Central, ¿no? Pero claro, como usted menciona, esta información era considerada práctica idolátrica. Por eso es que su información es siempre circunstancial, pues, ¿no? Thank you. Muchas gracias. Ya no conocía esto. Y algunos de los documentos, por ejemplo, los casos legales, vienen del archivo arzobispal en Lima. Ya, sí, hay algunas de la Inquisición, los Inquisition Trials, también que dicen sobre el uso de algunas plantas nativas. Pero es difícil, porque hay algunas, se ve que se usó esto, pero lo que es difícil es generalmente saber qué común este tipo de uso fue, ¿no? So, yeah. Thank you. Sí, si me permite un comentario, porque bueno, yo mismo tengo familiaridad porque provengo de la sierra peruana, y estas plantas todavía siguen vigentes, ¿no? Y los nombres en muchos casos se han conservado, y de hecho a veces tienen una rica, bueno, información onomástica para la lingüística andina, ¿no? Entonces sí, sería interesante, si uno va, por ejemplo, hoy día a los mercados, con las señoras mayores sobre todo, puede todavía conservar, reconocer estos usos que en muchos casos son continuidades de la época colonial o los siglos pasados, ¿no? If I can speak in English, I speak slow. I was, I mean, it's clear from even Bernabe Cobo, I mean, that obviously native plants were widely used, you know, throughout the region. But what I was interested in researching was how Spaniards actually adopted them and the extent to which they did. And I thought they would adopt them very readily because they didn't have enough materia médica being imported to serve their needs, but they didn't seem to use them, at least for the particular ones that I looked at. I would say there are not very many Boticarios in Lima at this time. There's only probably about 8 who you would call professional Boticarios. There are other healers that, you know, non-licensed healers that may very well have used native materia medica more. But there weren't very many. So I'm dealing with a very specific and quite small group in a sense. Alexander. Y después Rubén. Hola. Hola. Buenas tardes, o mañanas, o noches. Aquí estoy en Foz de Iguazú. Aquí trabajo aquí en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, aquí en Brasil, en frontera con Argentina y Paraguay.
Y bueno, tengo mi formación en la Universidad de São Paulo y también, bueno, y he hecho muchos trabajos básicamente sobre Mesoamérica y Andes en la época colonial, sobre alimentación, medicina, embriaguez, estos temas, ¿no? Y yo he hecho un trabajo que fue publicado en Lima sobre Matías de Porres. Después paso la información, ¿no? de mi trabajo, porque tengo interés también que conozcan, si no lo conocen. Y bueno, he trabajado también sobre Bernabé Cobo, específicamente anteriormente. Y bueno, me encantó. Bueno, esto es solo para presentarme un poco, pero quería comentar algunas cosas, ¿no? Del trabajo, de su trabajo, Linda, y de tu trabajo. Y ah, muy interesante, me encantó observar cómo has trabajado estos documentos. He visto alguna cosa de eso, sí, también en investigación ahí, allá en Lima. Y solo una cosa que, por ejemplo, cuando dices algo que a mí me gustaría pensar mejor sobre cuando dices tú de la experimentación, ¿no? De una medicina progresista en relación a iatroquímica, ¿no? O sea, este lado de la iatroquímica y todo, pero el galenismo creo que ya estaba trabajando mucho a los químicos y eso se ve también en las boticas, ¿no? Aunque sean los materiales europeos, pero y esta idea de experiencia con las plantas creo que está muy presente en las discusiones sobre la materia médica galénica que invadió América, ¿no? A decir así. Entonces, no sé hasta qué punto se puede hacer esta distinción, de hecho, respecto a la experiencia, a la experimentación, ¿no? En este sentido. Otra cosa que me fue muy útil oír a tu charla, porque cuando he estudiado Matías de Porres, yo noté, así esta es mi tesis en este trabajo, es que él se ha promocionado así su actuación como, bueno, un hombre muy peculiar y todo, pero es interesante cómo él se pone en la discusión sobre la materia médica y justamente demostrando lo que tú has demostrado, ¿no? Científicamente, pero él ha colocado esta cuestión de que las boticas no se utilizaban de la materia médica peruana, ¿no? Él es muy claro en esto, en sus concordancias medicinales entre ambos mundos. En este opúsculo, él simplemente define que falta a las boticas peruanas conocer más la materia médica local y todo, ¿no? Ahora, lo que más me llamó la atención es que él ha hecho este trabajo de incentivar al uso de varias cosas de la tierra que eran utilizadas básicamente como comida por la gente común, por el pueblo, por otro, y quiso convertir eso en medicinas. O sea, mi idea es que hubo mucho eso cuando él habla de las frutas, de los porotos, de la palta y de todas las cosas que él ha hecho una investigación de los principios galénicos, de todo eso, y él ha rescatado principios medicinales
y colocado de lado la idea de que eso se puede comer. O sea, mucho que ver con lo que has dicho también sobre la importancia de que se coma y se use las medicinas propias de la naturaleza, o sea, de la región de donde el cuerpo de la persona es, ¿no? O sea, esta idea del macrocosmo con el microcosmo, esta relación de simpatía, ¿no? Yeah, that's interesting. Yeah. Y bueno, entonces mi cuestión es así, básicamente, ¿hasta qué punto vale la pena hacer esta distinción entre la medicina galénica y la iatroquímica en este quesito de la experiencia, ¿no? De la experimentación, en este sentido? Y lo demás es solo un comentario que creo que valdría la pena incluir a Matías de Porres en tu hipótesis, ¿no? Como un factor muy importante así, para tu propia hipótesis, yo creo, sí. Entonces, sería eso. Y aquí en la nota voy a dejar registrado este trabajo que hice, y hay otro trabajo que se va a publicar ahí con apoyo con unos colegas en México, Gerardo Lara, que trabaja la extirpación de idolatrías, y hay un trabajo ahí que vamos a publicar por la Iberoamericana y la UNAM. Y trabajo justo los manuales de extirpación de curanderos, porque también esto es interesante como se ha discutido aquí, ¿no? O sea, hasta qué punto en la misma extirpación de idolatrías no había un poco de respeto a los curanderos, aunque sean acusados de diabólicos y todo eso, ¿no? Entonces, también, como este tema se ha levantado aquí, entonces también yo creo que en mi idea, sí, hay sí un poco de respeto y un poco de consideración a las prácticas, a legitimación de prácticas de los curanderos, y yo también utilicé esta cuestión de Arriaga, ¿no? De Arriaga es muy claro en su tratado. Bueno, sería eso, básicamente, y ahí voy a colocar aquí en el chat estas referencias. Gracias. Muchas gracias. If I can speak in English, I will speak slowly. You're quite right. I understand, and I could speak in English, but I prefer Spanish. So there is no real distinction. I set up the distinction as a hypothesis between humorism and Galenism and progressive, if you like, science. There's no real fixed line between that, and I don't want to say that the people who were into Galenic medicine didn't experiment. They did experiment, and to make that distinction, they didn't, and the new, people did, I think would be wrong. I mean, there is a stronger distinction in terms of the use of minerals, for example, because people like Paracelsus and that the chemicals and minerals were fundamental, really, to new sort of experimentation. But there was some a very interesting little sort of anecdote in Robles Cornejo's book. He describes how this farmer was feeding his chickens. He had two types of feeding his chickens with a certain medicine and another one with something else, and he was trying to find out whether what happened was that one of the chickens died, so there was some sort of very on the ground sort of little experimentation, and I think this is probably going on quite a lot. And then there's the whole experimentation when you come across a new plant, and even if you're a Galenist, you have to then look at it, examine it, you have to smell it, taste it, you have to then, so there is sort of experimentation actually built into that. So you're quite right, I sort of
probably drew the distinction between experimentation and Galenism. I don't think it's as clear as I perhaps did it, but it helps to sort of, I think it helps to bring out the types of things that you would be looking for, you know, if you were looking, you know, for changes in medical practice. Just to say in terms of local, I did look at a few entries for Boticarios from Cusco, because I thought, well, there's a totally different physical environment in Cusco, and that there would actually be more experimentation or adoption of native plants there, but I didn't find it, which is quite interesting. An interesting comment you make about food, the use, because a lot of these things, foods were used as both medicines and food in Spain as well. Yeah, have I missed something else? I notice there's a question which I can respond to. Ruben, if you want to send me your email, I have got comments about Caraña from somewhere, so if you want to know more about Caraña, I can come back to you on that. Yerba mate. I'm sure there wasn't the first mention of yerba mate. Guillaume, I'm not quite sure I understand your question. No, okay, no problem. Just I would like to ask about the circulation of knowledge, plants of knowledge, because my first in the archives of Paraguay, the first description of the yerba mate is the Spaniards used coca to the plant, the Andean plant coca, for applying coke, applying for the yerba mate. So I understand that is Spaniards from Peru who gives the name of coca to Spaniards in Asunción, Paraguay. It is very interesting because it's the first description. After that, the yerba mate is called yerba, just yerba, and not coca anymore. So my question is about the circulation, the continental circulation. I saw you mentioned Michoacán in your wonderful presentation. Michoacán, la raíz de Michoacán, this is my question. If you have observed in documents, letters, or not only religious documents, because I understand that this mention was given by conquistador and not another religious person. So I don't. Maybe you have seen some mention about of a kind of circulation, knowledge circulation around Mexico, Lima, and other place. That's a big question. Big question. Several questions there. Yeah, I mean, I'm not really quite sure of the. Yeah, I haven't come across anything about the use of different words in different places, or how they traveled across, from one area to another. I mean, I'm obviously, there is quite, I've looked a little bit at, plants from other parts of Latin America, particularly from Nueva Granada, because they had, as I said, in Lima,
these don't have any trees, and so there's a real shortage of gums and resins, which you lose for medicines. And so a lot of those come from sort of Cartagena, the Balsamo de Tolu, for example, and others. There's quite a lot of, of balsams and things that are coming down to Lima, and of course Michoacan coming down from Mexico. So there is some of that. Yeah, I mean, I haven't looked, I mean, although, as I said towards the end, much of the healing is still in the hands of the church. Nevertheless, when you're talking about professional Boticarios, you are looking at a slightly different view. I mean, Bernardo Cobo, yes, of course, he's a Jesuit, but not everything that's written about the use of medicine is written by the church, although, probably their belief system was in that context. So okay. we have Rafael who asked, and then Vanina. Sorry, yeah. I'm sorry, I'll try to go in English. Linda, thank you very much for this presentation. It's fascinating. I'm no expert in early modern. I'm more 19th century, 20th century person. But one thing that it is interesting in my understanding of this, the way in which Europeans conceptualize the materia médica from the Americas, is also looking to the anthropological view of the time. So in this so I wonder how that would apply into your case as well, because you focus on the Homerism, Paracelsianism, and Galenism as ways of understanding nature and the universe. But what else could you tell about the anthropological thinking of the time? I mean, I know in a very superficial way notions of indigenous without soul, therefore they don't have. So sure. How much, because I have the sensation that part of the underlying reasons that the interest from the European perspective emerged from early to late modernity is also the change in the anthropological perceptions of what natives are and what they have and what they don't have, So I wonder if you would go a bit more, give more insights on the anthropological view of this moment that you are looking at. I'm not sure. Yeah, I mean, there's a whole literature, on that revolves around the sort of first encounter, if you like, with Native Americans. And I've forgotten the name, Anthony Pagden, I think. He's got a book, The Fall of Natural Man, which just has that whole discussion, about are these humans, do they have souls and all of that, sort of thing. And I mean, we're doing in the slightly later period. I still, I think, well, there's still ongoing debates at that time, even in Spain, about the nature of Native Americans as to whether they could be enslaved, if they have souls, and how one will bring them to the Christian church. So I think you could almost, I mean, someone like Bernardo Cobo is you would regard as a sort of one of the earliest type of sort of ethnographers. I mean, he's really an ethnographer if you read his stuff. Obviously it's imbued with the sort of Christian view of the world, but he's really sort of struggling to observe, and as I said, he's trying to unravel the differences between native plants and ones that are introduced. He's really interested in that, and he's interested in the people. And you could probably, I don't know all of the literature, but I'm sure he could equally well be regarded as a sort of anthropologist.
on the other hand, the sort of environment side, which I was quite interested in, was this whole idea about nature and the Christian view of nature, which in medieval times just saw nature as being put there for the use of humans. You know, so it's a real quarry. You can take out what you want as long as you use it for the benefit of humans. Doesn't matter if you destroy things. That's not that's not an issue. And I thought that for me was something that I learned, you know, when I was doing this, because I'd always had this sort of thinking that there was a sort of respect, you know, in a sense, you know, for nature and obviously and how people looked after nature, but they didn't. I mean, they were really there to find plants and animals which they could use, which were substitutes for those that they had in Spain. There was a shortage of them. They wanted them cheaper, so there was a big commercial drive behind, you know, behind quite a lot of that. Thank you. Sorry, I'm not sure I've answered your question, but Thank you. Thanks. there is a lot. I mean, someone like Anthony Pagden, I think it'd be a good. I mean, it's an old book now, but the one I remember, The Fall of Natural Man, which is really looking, you know, at how people approached, you know, the native, you know, Americans is worth reading. Vanina want to. Sí. Hola a todos. Hola, Linda. Well, Hola. thank you very much for your talk. I was interested in what you said about naming wrongly naming the native plants, and I wonder if you have analyzed or studied the way in how Spaniards classified these plants. I mean, they generalized all the native plants, or they just wrongly named the plants. I mean, I'm interested in the way the two cultures connected or disconnected. So how did they understand the way in how they understood the native knowledge? I mean, it was largely by, well, it could be in different ways. It could be where they looked like a plant, you know, that they were familiar with in Europe. So that was one thing. It could also be, you know, that they performed a similar function. I haven't studied it particularly, but this wonderful manuscript, which I showed you a picture, which is about 800 pages, has got, I mean, describes the plants, but then there was an article that was written in the 19th century which went through it and tried to sort of say that how he'd actually misnamed it. I was trying, I mean, he gives one example, actually, I did have it written down, which is, no one's really worked. I mean, it's a wonderful document. It really is, could be the subject of several theses. I'm trying to find the examples which he gives. Found it. But I don't know very much more about it, you know, than that, because it's not something I've worked on particularly. But there are people saying, that you know, things were misnamed on the basis generally of what they look like, or perhaps what they might be used for. And I suspect, and the other thing is that there are some species which are you know, found in both continents, and you don't, it's quite difficult to know the difference between them. So Caniafistula, for example, it is actually quite different as a plant. They're still called Caniafistula, but I think, if I can remember rightly, the Native American was a much thicker plant, etc. So, but they don't often distinguish them.
So I'm not sure I can answer your question, but it's largely on I think, look and, as to how, whether they look similar to something, at home. And there's also the issue of, whether there were some plants that got there very, very early and spread very, very rapidly. So they looked as though they were native, but they weren't native, they were actually, ones from the old world, which had spread quickly. Okay, thank you. I wanted to ask you about unofficial practice and in particular in these apothecaries, if they might have practiced with materia médica nativa without it being registered in this. Yeah. And because maybe because I know you have worked on post-mortem inventories. And maybe in those you could have a difference between what they actually had, the materia médica they had in their shops, and different from what they were officially prescribing. Yeah. It's possible, but if they did, they weren't using it, because the long list of medicines that I showed you, each one of those. It will tell you what is in it. And so that's why I went through this 30,000 medicines. I went through every single one to see what was in it, because it's just not one, product. It's not like canufistula. It'll be canufistula with such and such, with such and such and such and such. And so these small things could, are sometimes included, in that, but not very often. So it's true they could be in the shops. They're not on the whole in the inventories. I would expect to, if they were using them a lot, to find them in the hospitals where they were dealing with, probably with the poor. They were probably more often buying local products to use in the hospitals than they were importing them. I can't go through the whole process of importing things from hospitals, but it's quite a long, convoluted process. But I didn't really find them. Sometimes it says in the hospital inventories, we bought this from someone down in the market. They give very precise details and very small amounts, but I didn't come across many instances of them buying, native things, because they were in the hospitals. The herb gardens were always stocking things from the old world. Yes, the hospitals. In their gardens, that's what they were cultivating. Thank you. Mario also wants to make a question. Yes, just excellent presentation, Linda. And one question on books. I saw that Acosta is listed, and Joseph Acosta. And I was wondering whether the knowledge of herbs, even native ones, also circulate through those books, and which other books also help to circulate around that knowledge. It is fascinating, the idea that a book like Acosta on the Indies is imported with its knowledge back into the Indies. So if you can follow me. Yeah. They haven't, trying to remember. Part of that, I have studied the books quite a lot, and they are mostly, Galenic, treatises of one kind or another. The actual Boticarios themselves didn't have many books at all, very, very rare. And the physicians, the médicos, did, but not, not the Boticarios. But yes, that's an interesting point, that they could, in a sense, come back through, observation, say, of a couple or whatever, could then come back once they're available within the Americas. It's quite a slow process of circulation that way around. Most things, are. I think there was probably quite a lot of spreading of knowledge informally, just between Boticarios, and also probably even sort of in manuscripts and things which have not survived.
So, but it's very difficult to get at that, you know, at that type of evidence. Yeah, because going to the question of Alexandre, and he mentioned about food, Acosta mentions a lot of herbs, but he doesn't mention them with a medical purpose. It's just herbs as you can eat these and you can find these in these new lands. So I think that there is a combination of both meanings in there, that is not only a medical object, but also something you can eat and make you healthy. And and all this was obviously collected throughout the experience of Acosta in Peru from the 1570s onwards and until he leaves. And it was very interesting to see that the list that you brought to us, Linda, is from early 1591, and the book was published in 1991. So 1 year after, the book was traveling back to Peru. My God, that is faster than these days. So it's very, very interesting. Yeah. I mean, I have also looked at, I mean, there's been quite a bit of work on it. So I personally haven't done the archival research on it, but I've relied on what other people have written. But there's a lot of work been done by Spanish scholars on the contents of boticas in Spain at that time, or in Seville at the time, and they show very, very little. There are a few, you know, American products. Michoacan occasionally comes in, but very few American products end up in Spain, which again is quite interesting. Thank you, Linda. That's okay. Okay, I don't know if Anina's got another question. I don't know if anyone has a question that they'd like to follow up with me, I'll just type in my my email, which you can by all means write to me, and I will try and answer the question. Not saying I'll be able to, but yes, maybe a last thing. I know you have worked on this, but maybe if you could now tell us more about the profile of these apothecaries. Who are they? Why did they travel to Lima? Their background and Sure. Yeah, I mean, most of them had been to university in Spain, and many of them the University of Salamanca. They'd held, but not all of them. They'd held. They'd own boticas in Spain sometimes. What you find is that very often they are the younger sons of Boticarios. So the Boticarios would remain in Spain. The youngest son would go out to Latin America to supposedly, you know, make money, establish himself. And they would have some sort of continuous relationship in terms of trading materials. But it was very much a sort of family profession. I mean, they're talking about, you know, the ones that are, you know, the ones that have been to university and were professionally trained, licensed ones. I mean, obviously, as time went on, you know, a lot of them went to. Not a lot, but some of them were trained in Lima itself, but the opportunities to learn medicine were pretty limited in Lima, and I guess, you know, even less in many other parts of Latin America. But they were increasingly trained locally. I think over time, you know, my study is very much looking up until 1650. And the little bit that I look beyond, I can see there's some changes going on from in the late 17th century.
where there seems to be much bigger interest in native plants, a lot more interest in experimentation. There's all this idea of which people have, like Canizares has written about, Creole nationalism, and trying to establish, science within the country itself rather than being imported. And so I think the late 17th century is a period of considerable change, and it's unfortunately a period which for most sort of colonial research is not well worked on, but there's so much going on, it seems to me, in the second half of the 17th century. They tend to focus on early colonial period, Enlightenment, or whatever you want to call it, end of the 18th century. But there's a hell of a lot going on in the second half of the 17th century, which leads into developments in the 18th century. And so there's a lot, I think, to be looked at. I thought of following up on that, on the second part of the 17th century myself, but got sidetracked in something else. Thank you very much. I don't know if anybody else has some question that would like to ask. So, okay, we thank again Linda for being with us today. It was really interesting to hear from your research, and thank you all for being here. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos hoy. And Muchas gracias a todos ustedes y para las preguntas.